Muy buenos días, mis hermanos. Reciban un saludo todos donde quiera que se encuentren, rogando al Señor nuestro Dios que todo esté bien. Y si no es así, de seguro que todo estará bien muy pronto. Nosotros creemos en Dios, creemos en el Señor Jesucristo y sabemos que Dios está en control. Es decir, que no nos desesperemos, estemos en paz, estemos tranquilos, pero sobre todo estemos confiados. Leemos el verso de este día. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, su capítulo 12, su versículo 50. Dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Padre bueno, ¿quién como tú? Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos, reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza y por eso te damos honra y gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por darnos el privilegio a través de Cristo tu Hijo, de que nosotros también seamos llamados hijo tuyo. Gracias porque no había manera, pero Cristo lo hizo, y qué bueno que lo hizo por cada uno de nosotros, lo que hemos creído en Él y por lo que aún han de creer. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta afirmación sale de la boca del mismo Señor Jesucristo en un momento que estuvo predicando a una gran multitud y vinieron algunos, dice la Biblia, y dentro de eso estaba su madre y algunos de sus hermanos carnales, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús tenía hermanos y hermanas, y vinieron buscándole, y ellos inquirieron por entrar donde estaba Jesús, y miren, cuando lograron llegar y darle el mandado a Jesús, le dicen que su mamá y sus hermanos lo están buscando. Pareciera esto como si fuera un boche en el tiempo de nosotros. El Señor Jesús le dice así, parafraseando: miren, estén tranquilos, mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, el Señor Jesucristo siempre pensó mucho más en la verdadera vida y en la verdadera relación, la relación espiritual, en los lazos espirituales que unían a las personas con Dios a través de Él, que en lo que naturalmente se refiere. Es decir, mientras nosotros le damos tanta importancia, y por qué no, ¿verdad? No es malo dar importancia a nuestros familiares aquí en la tierra, nuestros relacionados carnales, pero la mente del Señor siempre estuvo más de aquel lado que de este. Es decir, el Señor sabía que las relaciones aquí, de este lado, tienen un fin. Se terminan, es solo por un tiempo. Usted tiene un hijo o una hija y Dios le da ese privilegio, pero eso es por un tiempo. Usted tiene su madre, su padre, carnales, físicos, eso es por un tiempo, ¿verdad? Pero ese tiempo se termina y ya se terminó. Lo que ya no tenemos padres, madres, ya sabemos la experiencia, pasamos por ahí, ya sabemos. Eso es un ciclo de la vida. Ahora, lo que el Señor le está diciendo, la verdadera relación, lo verdadero es nosotros asegurarnos de que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios estamos haciendo la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios para sus hijos es que nosotros, son quizá muchas cosas, pero una de las principales es: Dios quiere lograr a través de nosotros y por medio de nosotros
que otras personas vengan a la familia. Es decir, que nosotros seamos usados, porque eso es lo que Dios quiere. Y Jesucristo en una ocasión, cuando su mamá lo estuvo buscando, cuando él estaba pequeño, cuenta la Biblia que él lo estaban buscando, que se le desapareció. Y dice que lo encontraron en la iglesia, en la sinagoga, discutiendo con los doctores de la ley. Y cuando vienen a recriminar, él le dice: tranquilo, en los negocios de mi Padre me conviene estar, es decir, haciendo la voluntad de Dios. Ese fue un foco para Cristo y debe serlo para nosotros también, hacer la voluntad de Dios. Y nosotros hemos dedicado esta semana en este tópico que tiene que ver con la predicación del Evangelio a las personas que escuchan y que no son cristianas. Recuerden que el propósito de estas pequeñas meditaciones es animarlo a usted que le escucha a que usted la pueda compartir con alguien que no es cristiano, ya sea un familiar, ya sea un vecino, un amigo. Sabemos que a veces nosotros tenemos dificultad para predicar el Evangelio, o tal vez sentimos que no sabemos hacerlo, o tenemos temor a veces de acercarnos a la persona. Cualquier cosa, eso lo sabe usted y Dios. Pero específicamente para esas personas que se sienten así, son estas meditaciones para que usted la pueda escuchar y usted la pueda compartir con alguien. Y por eso tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, para que el que la va a escuchar la entienda y entienda que lo que nosotros tratamos de decir y de hacer es, mire, entienda su situación. Si usted no es cristiano, no estamos hablando de religión, porque esto no tiene nada que ver con religión. Cristiano es seguidor de Cristo. Para ser seguidor de Cristo, dice la Biblia que yo debo aceptar a Cristo. Decíamos ayer, no es solamente oír. Escuché la palabra y la retengo, es decir, la hago mía. Escucho que es necesario, que tengo que arrepentirme y tengo que convertirme, tengo que entregar mi vida al Señor. Ya yo quiero que el Señor sea parte de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, pero lo creo en mi corazón. Entonces le pido perdón y Jesucristo me perdona. Y entonces yo paso ahora a ser parte de la verdadera familia. Esa familia que el Señor estaba hablando y que dijimos que hasta un boche le dio a sus hermanos y a su madre. En este tiempo usted lo puede interpretar así. Porque Él le dice, mientras ellos le están diciendo, aquí mi madre y mis hermanos, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. El Señor estaba haciendo la voluntad de su Padre Dios. Él estaba predicando el Evangelio. Cada cristiano hoy día nosotros debemos hacer lo mismo, la voluntad de Dios. Y la principal voluntad de Dios es que el mundo que no es cristiano, y qué bueno que estamos viviendo, y digo qué bueno, no en el mal sentido, pero qué bueno que estamos acercándonos a estos tiempos que son promesas de Dios de que van a suceder, para que la gente que no presta atención, la gente que todo lo echa a un juego, la gente que no cree en nada ni en nadie, entienda que las cosas pasan. Nosotros tenemos muchas historias bíblicas donde se advertía al pueblo de Dios lo que va a pasar, lo que va a venir, y la gente no hacía caso hasta que venía. Miren el ejemplo del arca de Noé, ¿verdad? Que el que ha leído la Biblia o ha oído la historia, ¿verdad? Noé se pone a construir un arca y la gente se burlaba de él. Vino el diluvio y ¿qué pasó? Todo lo que vivía pereció. Entonces hoy día nosotros estamos predicando el Evangelio, diciéndole a la gente, arrepiéntase porque esto se está acabando, esto se va a acabar. No importa lo que usted tenga o lo que usted haga, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, entregue su vida al Señor ahora, es tiempo ahora todavía. Entregue su vida al Señor, piénselo, pero entregue su vida al Señor y después piénselo. Pídale perdón a Dios y después piénselo.
Pero ahora no es tiempo ni siquiera de pensar, ahora es tiempo de entregar su vida al Señor. Dios le bendiga mucho en este día. Bye bye.